Han pasado 3 años desde aquella noche. Yo no debía haber estado ahí, ellos lo sabían. Ese día salí muy temprano a la casa de un amigo, sus padres no estarían y tenía un nuevo videojuego de terror. Pasaríamos toda la noche jugando. Ellos lo sabían, yo no debía haber estado ahí esa noche, mi amigo debió estar solo. Ellos lo habían observado por días, como hacen siempre, y sabían que esa noche estaría solo. Desde el momento en que lo eligieron, no había marcha atrás. Pero tal vez quieras saber quiénes son ellos. Bueno, la verdad aún no estoy seguro, sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche. Pero te contaré lo que hasta ahora sé, para que tengas cuidado. Ellos se encuentran en todas partes, en ningún lugar estás exento de ser su víctima. Eligen a una persona, no sé bien cómo o en qué características se basan, pero una vez que te eligen no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian y estudian a todas las personas que conoces. Día tras día te observan cuidadosamente, sin que tú te percates de su presencia. Y esperan la noche en que su víctima esté sola, es en ese momento cuando todo empieza. Aquel día llegué alrededor de las 8 p.m. a su casa. Sus padres habían salido desde temprano y él había preparado todo lo necesario para pasar jugando toda la noche. Al día siguiente no habría clases, así que yo regresaría a mi casa por la mañana. Pasamos un buen rato jugando, el tiempo pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era la 1 de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos con el juego, así que comenzamos a hacer bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos extraños afuera de la habitación, que al principio pensábamos que no era nada importante, e hicimos algunos chistes en relación a lo que jugábamos. Deben ser los zombies. Nosotros solo reíamos. Pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se oía más claro. Eran pisadas, se escuchaban pisadas por todo el pasillo de afuera. ¿Crees que tus padres hayan regresado? Le pregunté, a lo que él respondió que sus padres no regresarían hasta el día siguiente, por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo sus padres. De pronto, luego de oír todos esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. ¿Hay alguien afuera? ¿Quién está ahí? Comenzamos a preguntar, nerviosos. Estábamos seguros de que había alguien afuera, pero esos sonidos, ¿quién podría ser? En la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo había encendido desde que comenzamos a jugar, era una costumbre suya. Se escuchó un sonido que provenía de ella, un sonido familiar, pero que por el miedo que teníamos en ese momento, nos provocó una reacción de sobresalto a ambos. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Ver esto nos dio algo de sosiego, y hasta reímos un poco. Sin embargo, la tensión volvió a nosotros al notar que la dirección de quien lo enviaba era irreconocible, una combinación aleatoria de números y letras. Dudamos abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente paralizados tras leer lo que decía el correo. Pase lo que pase, no abras la puerta. Con tan solo leer esas palabras, una sensación completamente rara invadió mi corazón. En ese momento realmente sentía pánico, pero el mensaje decía más. Ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no abras la puerta. Intentarán convencerte de que lo hagas, tienen muchos métodos. Pueden fingir ser alguien que conoces, un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual. Tal vez te pidan ayuda, te dirán que están lastimados, te suplicarán que abras la puerta. Pero escuches lo que escuches esta noche, no abras. Trata de ignorarlos, trata de dormir, mañana todo estará bien. Ellos jugarán con tu mente. No lo permitas. Por favor, créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien, tal vez incluso era mi amigo quien me jugaba una broma, pero él tenía esa expresión, estaba tan asustado como yo, lo pude sentir. Ahora sabíamos que había alguien ahí afuera, tras la puerta. De pronto, llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar. En ese instante un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. Una voz se escuchó, provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro y yo lo puedo corroborar. La voz era la de su madre. Hijo, por favor ábreme, tu padre y yo tuvimos un accidente en el auto, estamos muy lastimados, por favor, abre, ayúdanos. Al escuchar esto mi amigo solo retrocedió un paso. Aún puedo recordar esa expresión en su rostro, estaba en shock.
Estoy seguro de que ninguno de los dos lo creíamos ni sabíamos qué hacer. Hijo, por favor, abre, ¿qué esperas? Necesitamos tu ayuda. Sin lugar a dudas, esa era la voz de su padre. Eran las voces moribundas de sus padres tras la puerta, clamando por ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos, después él se volteó lentamente, y me dijo: Esos realmente son mis padres. ¿Necesitan ayuda? Abriré la puerta. Se propuso dirigirse hacia la puerta, pero lo detuve. ¿Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría? ¿No se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad y ellos no son tus padres? Él lo único que hizo fue hacer que lo soltara. No digas tonterías, tú los escuchaste, esas eran las voces de mis padres. El correo debe de ser una estúpida coincidencia. Se dirigió a la puerta sin que pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo, pudo ser el miedo que me invadía, pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue correr hacia el armario en donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y esconderme ahí. No sabía lo que pasaría, pero en verdad tenía miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido, y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta, y después solo pude escuchar sus gritos. Eran unos gritos desgarrantes, llenos de dolor y terror. Yo no pude hacer nada más que permanecer inmóvil, hasta que después de unas horas me quedé dormido. Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego lo recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa esperando encontrarlo y que me dijera que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde llegaron sus padres y les conté lo sucedido, llamaron a la policía y lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció, y para ser honesto creo que nadie creyó nada de lo que les había contado. Aunque no importa que nadie me creyera, yo sé lo que pasó esa noche y sé que ellos estaban ahí afuera. También sé que no debía haber estado ahí, que no debería saber que ellos existen. Aún no sé por qué lo hacen, creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico, alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos. Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz, que si no abres la puerta se irán, y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia, debe ser parte de su macabro juego. No debí estar ahí ese día, y no debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta. La siguiente información fue extraída de un diario encontrado en los bosques montañosos de los Andes venezolanos. No se ha cambiado el contenido del mismo, y aún no se determina la fecha de origen. Sin embargo, se estima que tiene menos de 30 años de antigüedad. Lo que está a punto de leer es real. Tome sus precauciones como lector. 18. Empieza a caer el sol. El momento de regresar a casa está llegando, la hora de la cena se aproxima, y luego, irse a dormir. O al menos eso haría si fuese una persona normal. 18:15, qué imbécil soy. ¿Una persona normal? Creo que ni siquiera me puedo considerar persona y mucho menos entrar en los estándares de normalidad. Hace mucho que me perdí en el rumbo, ahora vago solo en un destino incierto, cuyo final espero con ansias. La muerte. 18:25, la noche se asoma. Mi hermosa oscuridad se aproxima. Aún maldigo aquella tarde de mayo en la que se nos ocurrió salir al bosque en busca de aventuras. Típico capricho infantil originado por la monotonía y el aburrimiento, pero, ¿cómo podríamos saber lo que estábamos a punto de vivir? Éramos tan solo unos niños. Ahora ellos descansan en paz y yo sigo aquí, en mi propio infierno en la tierra. 18:35, recordar ese día me pone de malas, pero también me distrae la mente. Además, es imposible olvidarlo todo. Éramos 3. Alfredo, un niño curioso que vivía a unos metros de mi casa, en aquel pueblo olvidado entre las montañas, de cabello castaño, crespo, no muy alto, algo astuto y no sentía miedo por los animales. Y Caribay, la preciosa niña hija del cafetero, que además preparaba los mejores sancochos del lugar. Llamada así por la historia de una indígena que personalmente ya olvidé.
Ella era tan linda, con sus ojos profundos, como la noche misma, y para ese entonces me parecía lo más hermoso en el mundo. Su cabello era largo y de textura muy suave. Si una bruja quisiera recuperar su belleza perdida con los años y las maldiciones, seguramente querría la de esa niña. Y lastimosamente, así fue. El bosque era profundo. Caminamos un montón, mientras el sol caía entre las hojas de los altos pinos y nos distraíamos con la vista a lo lejos. De pronto, Alfredo divisa una casa al fondo de un pequeño pasaje. Entramos. No debimos entrar. Todo pasó muy rápido. No hay que confiarse de la amabilidad de los extraños, ya nos lo habían dicho, pero no hicimos caso. Ella nos ofreció comida, cuyo sabor era peculiar. Sabía delicioso al principio, pero cuando terminabas de comer, parecía que habías comido algo en descomposición, y el sabor quedó en mi paladar por el resto de ese día. Luego nos hizo entrar en un cuarto extraño, y la pesadilla comenzó. En ese entonces no lo sabía, pero con los años he aprendido un montón de cosas, y ahora lo sé. Era una bruja maldita. Su alma estaba destinada a deambular por el mundo, anclada en la infinidad del limbo. Quién sabe qué habría hecho, pero ya no tenía salvación. Supongo que por eso no le importó lo que hizo. A Alfredo le arrancó un trozo del cuello con las uñas deterioradas y afiladas. Se lo desgarró hasta que dejó de respirar, y luego dejó que la sangre cayera en una olla de cobre. Yo estaba aterrorizado, y cuando volteé a ver a Cari, también lo estaba y con lágrimas en los ojos, así que le agarré la mano. Fue inútil. Yo caí hacia atrás de forma violenta por alguna fuerza sobrenatural. Luego ella, la bruja, la mató. Pero no solo eso, la consumió. Fue un espectáculo horrible que difícilmente se puede describir, sin embargo, era como si le quemaran el alma mientras se le desgarraba la piel, como si alguien la aruñase para llegar a lo profundo de su ser. Mis oídos aún retumban por los gritos de aquella preciosa niña. La fiesta no terminó ahí. Cuando cesó el dolor y escuché su último respiro, la bruja volteó a verme, y lo que vi no fue más que la cosa más aterrorizante que alguien se pueda imaginar. Sus ojos ya no eran humanos, estaban consumidos por el odio. Mi destino fue algo peor que el de mis dos amigos muertos. A mí no me mató ni me consumió, me maldijo de por vida. Una maldición de ese tipo condena la vida tanto del que la recibe como del que la envía, pero a ella al parecer ya no le importaba. No iba a ser más, su alma ya estaba condenada. La noche, que antes me pareció hermosa, ahora es mi enemiga. El odio me consume y, llegado un punto, dejo de ser yo quien domina mi cuerpo. Me convierto en algo horrible. Jamás he visto lo que soy en ese estado, pero he presenciado a mis víctimas, y es más que suficiente. 20:55, hay un pequeño duende detrás de un árbol. Me mira y percibo miedo en sus ojos. Sabe lo que está a punto de suceder, en lo que me voy a convertir. 21:05, quiero matar a alguien. 21:25, no quiero hacerle daño a nadie, por eso vengo al bosque. Aquí no hay gente a la que despedazar. He visto cómo quedan cuando me despierto en la mañana. He visto cómo alguien o algo les arrancó la cabeza. Los brazos. Las piernas. He encontrado gente a la que le faltan partes, y a la vez he sentido un asqueroso sabor a sangre en mi lengua, sin mencionar el tinte rojo en mis prendas. 21:45, con el pasar del tiempo he leído muchos libros, además de mis propias experiencias, y poco a poco entendí cuestiones acerca de brujería, maldiciones y paganismo, todo con la intención de encontrar alguna cura, sin mencionar que también puedo ver cosas que los demás no suelen ver, como duendes y apariciones. Tal vez estos se muestren ante mí por mi condición, por mi alma impura. También me hice amigo de la noche. Amigo y enemigo. Como una relación de amor y odio. Coraje y miedo. Tranquilidad y cólera. Aprendí a ver las horas según la ubicación de la luna y las estrellas, y determiné el punto casi exacto en el que pierdo mi conciencia. Puedo decir que me quedan no más de 2 horas antes de que la pesadilla real empiece. 22:15, la gente normal me ve con ojos normales. La gente cuya alma está maldita o poseída, me mira con rabia. Algunas brujas me miran con una sonrisa morbosa. Una vez vi a un granjero cuya mirada fue extraña, como relajada y penetrante a la vez, como si supiera lo que en verdad soy, pero no sentía ni miedo ni rabia ni lo consideraba algo divertido. Creo que él era un brujo, pero de los que trabajan con magia negra y demonios mismos, de los más peligrosos que hay. No existen muchos brujos por acá.
Dicen que son más fuertes y sabios, y cuya edad es incalculable. Podrían tener 20 o 100 años, y nadie podría notar la diferencia. 22:45, escuché un ruido extraño seguido de una risa juguetona. Debe ser el duende, seguro le parezco divertido con toda mi situación. 23:20, ya está a punto de suceder. Puedo sentirlo. Siento las ansias, el dolor, el odio, la cólera y puedo escuchar ligeramente los gritos de mis víctimas en mi cabeza. 23:55, tengo hambre. Maldigo todo. Odio al mundo. Odio a la gente. Odio mi vida y mi alma. Si existe un Dios por ahí, también lo odio. Quiero matar a alguien. Quiero romperle los huesos con mis propias manos y arrancarle la piel con mis dientes. Quiero destrozar sus tejidos, oír sus gritos de dolor, que me vea a lo profundo de mis ojos y el miedo consuma su mente desde adentro. Quiero. Lo que estás a punto de leer no es una historia común y corriente, puede que se te quiten las ganas de viajar de noche, quedas avisado. 1 de noviembre del 2013. Después de esa gran fiesta que todos conocemos, Halloween, también conocido como la Noche de las Brujas o simplemente Samhain, nos tocaba volver a casa. En un principio éramos 4 amigos, después pasamos a ser 2. Mi novia tuvo suerte, muchísima suerte, pues pasó la noche en la casa de sus abuelos, como ya he dicho, tuvo mucha suerte. El grupo era el siguiente: Paola, Miley, Annie y yo. Mi pareja no era celosa, al parecer confiaba demasiado en mí. Hora 15. Nos despedimos de nuestros amigos con mucha pena. Si por nosotros fuese, estaríamos todos los días de fiesta, pero no puede ser. Es curioso, la única que estaba alegre de irse era Paola. Nos montamos en el coche y, como aquel que dice, nos pusimos rumbo a Los Ángeles. Hora 16. Annie fue mi copiloto, se quedó dormida enseguida, normal, estaba agotada, yo también lo estaba, pero qué remedio, tenía que conducir. No sé qué me pasaba, no podía apartar la mirada de su escote. Miley, íntima amiga de mi novia, me miró con asco. Uno no es tonto, sabía que yo no le caía bien. Hora 20. Annie se despertó, fue bonito en la manera que me sonrió, jamás lo olvidaré, al igual que tampoco olvidaré lo grosera y desconsiderada que fue Miley. Tuve que detener el auto no para hablar con Miley, sino porque Paola tenía que bajar y hacer una necesidad. Nos bajamos e hicimos un breve descanso, nos hacía falta respirar un poco de aire fresco. Me acerqué a Miley con la intención de aclarar cualquier malentendido, me ignoró, se fue con Paola. Annie volvió a ser gentil conmigo. Las mujeres necesitan ir de 2 en 2 al baño, me dijo. Abrí el maletero del auto y me senté a esperarlas. ¿Qué demonios estaba pasando? Pasaron 2 minutos, 3, 4, pasó media hora y ni siquiera se había oído un solo grito, una sola voz. Pensé que algo extraño estaba sucediendo, algo grave. Cerré el maletero y fui a ver dónde se habían metido. Hora 21. No había rastro de ellas por ningún sitio, era como si la tierra se las hubiera tragado. Annie empezó a sufrir un ataque de pánico. No, miento, fue un ataque de ansiedad. No lo sé, no sabría distinguir una cosa de otra. En resumidas cuentas, yo también lo estaba sufriendo. Cayó la noche, y los pájaros dejaron de cantar, fue algo aterrador. Annie encendió la linterna del celular, yo mientras tanto, las llamaba sin descanso. De repente escuchamos algo que nos puso los pelos de punta, algo o alguien se movió entre los arbustos, estaba tan oscuro que era imposible ver nada. Aquello de verdad fue un gruñido. No, hora de correr. Hora 21:30. Mil gracias a Dios, el coche no estaba tan lejos como yo pensaba. No salimos de ahí durante horas. Recuerdo que Annie, del susto, estaba a punto de sufrir un infarto. Para evitar eso la abracé y la calmé diciéndole que saldríamos de esa. Hora 23. Pensamos que ya todo había pasado, pues no se oía ni el ruido de una rama. No llegué a poner un pie fuera del auto. Cuando volvimos a escuchar aquel gruñido infernal, le dije a Annie que se mantuviera dentro y que no saliese, escuchase lo que escuchase, viese lo que viese. Me dio su palabra y yo la creí. Dejé las llaves puestas por si surgía una emergencia. Salí embravecido y cerré la puerta, di la vuelta al auto como en las películas, y como un guerrero anónimo, me adentré en la profundidad del bosque. Todo estaba en silencio. ¿Qué era eso?
Tal vez eran mis pasos, agudicé el oído y miré a mi izquierda, luego a mi derecha, y así repetidas veces. Escuché unos pasos que no eran los míos, los escuchaba cada vez más cerca, y más cerca, y más cerca, hasta que vi el brillo de los ojos de lo que parecía ser un gran felino. Tuve mucho miedo, lo reconozco. ¿Pasa algo porque lo reconozca? Mi hora había llegado. Lo sabía, aquel animal me hubiera destripado como un conejo de no ser por Annie, que llegó justo a tiempo. El coche iba a toda velocidad, maldición, manejaba mucho mejor que yo. Dio un frenazo con el coche que por poco atropella a aquella cosa. Gracias a las luces del auto pudimos ver qué era aquel ser. No os lo podréis creer, era una mezcla entre un oso y un lobo, solo que de un tamaño descomunal. No pudimos ver mucho, pero debía medir mínimo 6 metros. Me metí en el auto y cerré la puerta, todo eso en cuestión de segundos. Annie aceleró antes de que aquel monstruo despedazara mi preciado auto con nosotros dentro. 40 kilómetros, 50, 60, y hasta 140 kilómetros por hora, alcanzó el coche, pero aún no era suficiente, el enorme monstruo iba como una bala. Annie se puso tan nerviosa que dio un volantazo y nos caímos en picado por una ladera, chocamos contra un árbol y la colisión fue pequeña, ironía. Los airbags nos salvaron la vida, cristales rotos, puertas abolladas, sangre por todos lados, ruedas pinchadas, un milagro que quedáramos vivos. A los pocos minutos salí afuera como pude, noté algún que otro hueso roto sacado de su sitio, también escupí una muela que tenía casi arrancada, miré a la luna esperando una respuesta, el monstruo siguió el olor del motor y ahí estaba a 20 metros de mí, tan seguro estaba de ganarnos la batalla que empezó a caminar lento, muy lento. Cuando se encontraba a escasos metros de mí gruñó, yo para no quedarme sin tímpanos me tapé los oídos con las manos, no sirvió para nada, igualmente me quedé sordo, cerré los ojos supongo que por instinto, y con mucha pena acepté mi destino. No puede ser verdad, fueron mis últimas palabras. A pesar del abrumador zumbido de oídos pude sentir fuertes disparos. La policía había llegado. Pensé, abrí los ojos y vi como un grupo de cazadores armados disparaban sin cesar contra el monstruo. Este no tardó en caer, por fin, la pesadilla se había terminado. Cuando saqué a Annie del coche, le pregunté si se encontraba bien, su respuesta fue graciosa. Vaya víspera de Todos los Santos más movidita, ¿eh? Y eso sería todo, aunque somos conscientes de que esto no sería lo más original para un especial de Halloween. Creemos que es una buena idea mantener activo el canal y revivir la sección de historias de terror, principalmente por el contenido que dio origen a este canal, siendo los creepypastas, un contenido que sus servidores han seguido y escuchado desde que tenemos uso de razón. Por supuesto, si hay algún creepypasta que desean que hablemos en el futuro, pueden dejarlo en los comentarios y con gusto hablaremos de ellas en el futuro. Ahora le doy la palabra a mi hermano Kevin, quien despedirá el vídeo y dará unas palabras finales a nuestra audiencia. ¡Feliz Halloween! Tal y como dijo mi hermano, hemos decidido hacer un especial de terror subiendo nuestros creepypastas favoritos, pese a que, a los inicios de este canal, solo subíamos este tipo de contenidos, aunque podemos subir alguno que otro video para variar, solo dejen su sugerencia en los comentarios. Con esto simplemente daremos por terminado este video, nos vemos a la próxima, y les deseo dulces pesadillas.